Capítulo 8. Hemos estado estudiando verso a verso este capítulo hermoso de Romanos, que tiene mucho que enseñarnos. Yo te lo he dicho, es de mis preferidos de la Biblia. Nos da una hermosa seguridad de nuestra salvación, seguridad de quién somos, seguridad de lo que el Señor está haciendo por nosotros. Y hoy vamos a leer dos versos nada más del capítulo 8. Capítulo 8, versos 26 y 27. ¿Ya estamos ahí? Dice entonces Romanos 8, 26: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Te invito a orar. Padre, quiero pedirte, Señor, que seas tú quien dirija tu palabra en esta hora, que hables a nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo, mi Dios. Ayúdanos a entender este trabajo del Espíritu Santo para nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Estos dos versos, ahorita los vamos a ver más adelante de lo que hablan en sí, pero quiero que nos concentremos en esta parte de que dice que somos débiles. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Hemos venido hablando en los capítulos anteriores acerca de la debilidad humana, de la debilidad de nuestra carne, de que nuestro cuerpo, que si bien somos hijos de Dios, el cuerpo no ha sido redimido todavía. Entonces estamos viviendo en un cuerpo que es débil, ¿sí? Que es débil porque nos jala hacia el pecado, porque estamos en una lucha constante contra el pecado. Entonces en esta debilidad Dios hace algo grandioso por nosotros y nos coloca a su Espíritu Santo para que nos ayude. Y eso es lo que quiero que nos enfoquemos el día de hoy. Vamos a tratar de entender las funciones del Espíritu Santo, las funciones del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y probablemente nos lleve 2 domingos estudiar esto, porque es tan amplio que de hecho no nos vamos a meter en quién es el Espíritu Santo. Yo voy a asumir que sabes que el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, es aquel que vive en el creyente, que vive en ti. Y entonces vamos a partir de que ya conoces eso y vamos a enfocarnos en las funciones. Y aún así nos va, yo creo que tomar 2 domingos estudiar esto precioso del Espíritu Santo. ¿Quién es? ¿Qué es el Espíritu Santo para el creyente? Primero que nada, acompáñame a ver ahí en Juan 14, 16. El Señor Jesucristo menciona al Espíritu Santo con una palabra que de repente no tiene mucho sentido para nosotros, y es consolador. Ahí en Juan 14, 16, te voy a estar dando muchas citas. No sé si quieras seguirme a buscarlas, o las ves en la pantalla o las anotas, porque nos vamos a ir un poquito rápido, si no, no terminamos de todas las citas que tenemos aquí pendientes que hablan del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo habla acerca del Espíritu Santo y dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cada cuándo? ¿Cada que vienes el domingo? ¿Cada que te pones a orar? ¿Cada que te portas bien? ¿O cada cuándo? Para siempre. Esto es importante entenderlo. Dice aquí que el Señor Jesucristo va a pedir al Padre un consolador, y esta palabrita ahorita la analizamos. Pero antes de analizarlo, debes de entender que el Espíritu Santo solamente vive en aquellos que han rendido su vida a Señor Jesucristo, ¿sí? Dice por ahí Juan que nosotros nacemos del Espíritu
Cuando recibimos a Cristo Jesús, esa palabra, ese logos que viene hablando en el capítulo 1, y luego en el 12 dice: y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y cuando somos hechos hijos de Dios, dice en Efesios también 1:13 que somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inmediatamente viene a nuestras vidas, viene a suplir esa debilidad de nuestra carne, viene a ayudarnos. La palabra consolador significa eso, ayuda, significa ese que está a nuestro lado, llamado al lado ayudar. Eso significa consolador. De repente nosotros pensamos en un consolador, alguien que te consuela, que te abraza, que está contigo, pero esto va más allá de eso, va a alguien que está ayudándonos en todos los aspectos de nuestra vida. Está ahí el Espíritu Santo para ayudarte, y eso solamente se da en los creyentes. Ahí enseguidita en el verso 17 de Juan 14 dice, después de que dice: les voy a pedir al Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, ¿sí? Y esto es importante que lo entendamos. De repente mucha gente se dice cristiana, ¿sí? Y mucha gente piensa que el Espíritu de Dios está en ellos, pero la verdad dice aquí que el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Te decía, el Espíritu Santo viene a nuestra vida en el momento que tú rindes tu vida a Cristo Jesús. En ese momento, así bíblicamente hablando, ese es el momento en que tú y yo recibimos al Espíritu Santo. Y entonces vamos a aprender que este guía, este amigo, este abogado, este ayudante que está con nosotros, está para siempre con nosotros. Y vamos a ver las funciones rápidamente. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida del creyente? Primero que nada es esto que estamos hablando: habita en nosotros, vive en nosotros. Mira lo que dice 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. El apóstol Pablo hace una pregunta, de estas preguntas que Pablo las hace con la intención de que te pongas a pensar, de que consideres esto que te está diciendo. Está diciendo esta pregunta: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive, mora en ustedes? Qué interesante. De repente a los corintios se les olvidaba que el Espíritu Santo vivía con ellos, y generalmente también a nosotros se nos olvida, ¿no? De repente también nosotros, como creyentes, queriendo agradar a Dios, de repente tenemos estas debilidades en nuestra carne y queremos hacer cosas que no le agradan a Dios, pensando que pues al cabo Dios no se da cuenta, o mientras nadie me ve todo está bien, y se nos olvida que el Espíritu Santo vive y mora en nosotros. Él no se va. Cuando alguien hace su morada por ejemplo, tú que vives, que puedes decir: yo vivo en mi casa, ¿no? Puedes decir que vives en tu casa es tu hogar. No vas a quedarte en la calle, no vas a quedarte en algún hotel, porque sabes que tienes tu casa y sabes que tienes tu hogar ahí. El Espíritu Santo sabe que tiene su hogar en cada uno de aquellos de nosotros que le hemos dicho: Señor Jesucristo, entra en mi vida y entra en mi corazón. En ese momento Pablo te dice: no se te olvide que el Espíritu Santo vive en ti. En ese momento que tú piensas que nadie te ve, que no estás en la iglesia, ¿no? Y que allá afuera andas haciendo cosas que no son del agrado de Dios, tú piensas que porque no estás en la iglesia lo puedes hacer, y estás jugando con dos caras, pero el Espíritu Santo dice: no, yo estoy contigo aquí y estoy contigo allá afuera. Entonces vas a hacer el mismo allá afuera que aquí. Entonces, que no se nos olvide. Dice ahí Romanos 8:9, y esto es interesante, y aquí lo menciona Pablo ya no como una pregunta, sino como una afirmación en tipo pregunta, y dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué pasa con él?
no es de Él. Yo te he dicho que este capítulo 8 es un capítulo que te da seguridad. Te da seguridad en el Espíritu, te da seguridad de tu salvación, te da seguridad de que eres un hijo de Dios, ¿sí? Entonces la seguridad que nos está dando ahorita es que nosotros podamos identificar si realmente el Espíritu Santo vive en nosotros. Y por medio de las funciones que vamos a ver el día de hoy, te vas a dar cuenta si en tu vida realmente vive el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, cuando viene a tu vida, viene a quedarse, viene a morar en ti. No se va a ir, no se va a ir a ningún lado. Él viene a estar y a hacer morada en tu vida. Por lo tanto, nos va a ayudar a vencer el pecado. Mira lo que dice la segunda función del Espíritu Santo. Es que es nuestra esperanza, esa esperanza preciosa, esa garantía de nuestra salvación es el Espíritu Santo. Vete a Efesios capítulo 1, verso 14. Dice que es las arras de nuestra herencia, hablando del Espíritu, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Me llama mucho la atención que use la palabra arras. Las arras las conocemos por los matrimonios, ¿no? En los matrimonios tú, si te toca ser padrino de arras, algunos matrimonios todavía las usan. Das las arras y en lo que está la pareja ahí haciendo sus votos, prometiéndose el uno al otro amor eterno. Una de las cosas que se prometen es precisamente la provisión. Y generalmente el hombre, que bueno, ya se usa al revés también, pero el hombre es el que debe de proveer para la mujer. Entonces el hombre empieza a darle las arras a la mujer. ¿Sí les ha tocado ver eso en los matrimonios? ¿Ustedes lo hicieron en su matrimonio, los que están casados? ¿Sí? ¿Mujeres les dieron todas las arras o nada más poquitas? Se supone que las arras, ¿sí?, son esa promesa, ¿sí?, ese compromiso. Las arras es una promesa, es un compromiso de que el hombre va a proveer para la mujer. Entonces cuando la Biblia nos dice que el Espíritu Santo son las arras de Dios para nosotros, te está diciendo que es esa promesa de que tú vas a estar para siempre con Él. Deposita al Espíritu Santo en tu vida como promesa, como primer depósito de que vas a estar un día siempre y para siempre con Él. ¿No te parece grandioso eso? Te está dando el primer depósito, te está dando la promesa, te está diciendo: cuando tú sientas y entiendas que el Espíritu Santo vive en tu vida, ya la hiciste, porque ya eres un hijo de Dios, y el día que Dios decida llevarte vas a estar para siempre con Él. ¿Lo crees? Es una preciosa garantía, es una garantía hermosa al Espíritu Santo. Ahí dale vueltecita al capítulo 4, verso 30. Dice en Efesios 4:30, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ese sello, esa garantía, eso significa el sello, que es una garantía. Somos sellados para el día de la redención. Así es que el cristiano no debe temer a la muerte, no debe tener ningún miedo a lo que significa la muerte. ¿Por qué? Porque su vida está asegurada por el Espíritu Santo. Tú tienes un sello hermoso de parte de Dios, que es el Espíritu Santo, que te garantiza que el día que te vayas, sea hoy, mañana o dentro de 100 años, vas a estar para siempre con Él. ¿Puedes vivir con eso? Por eso el cristiano vive alegre, por eso el cristiano vive gozoso, porque tiene ese sello y esa garantía que es el Espíritu de Dios. Por lo tanto, esa función hermosa del Espíritu es darnos esa esperanza. Por eso dice Romanos 8, por ahí lo vimos en las semanas pasadas, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nos confirma, nos da esa esperanza hermosa. Número 3, otra función del Espíritu Santo. En esta debilidad que nosotros tenemos, ¿te acuerdas que estábamos estudiando este verso de Romanos 8:26 que dice que somos débiles? En esa debilidad que nosotros tenemos como personas, como humanos, el Espíritu Santo viene y nos regenera. Esa es una de las funciones del Espíritu Santo. Dice Juan 3:5, Juan capítulo 3, verso 5.
El Señor Jesucristo dice algo interesante, dice, respondió Jesús, de cierto te digo. Siempre que veas estas palabras de cierto os digo, de cierto te digo, está el Señor Jesucristo diciéndote una verdad que básicamente te dice, te la firmo, te la escribo, lo que quieras, es una verdad irrevocable, ¿sí? Y dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si el Espíritu Santo no viene y lava tu vida, regenera tu vida, no vas a entrar al reino de Dios. Hay una idea allá afuera muy común que la gente piensa y dice, es que todos somos hijos de Dios y todos vamos a ir con Dios. Dios es tan bueno, Dios es amor que no va a condenar a nadie. La Biblia nos está diciendo algo hermoso. Dios te ama. Dios no quiere que vayas al infierno. De hecho, el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. No quiere que vayas para allá, pero Él quiere que tú vengas a Él por medio de Cristo. Y Él quiere renovarte, regenerarte para que puedas estar en su presencia. En nuestra vida normal, en nuestra vida común, en lo que somos normalmente, no podemos agradar a Dios. Somos malos. Y dices, no, pues malo lo será usted, ¿eh? Porque dice, pues yo soy bueno, yo no hago mal a nadie, yo me porto bien, soy un buen marido, proveo para mi casa, no hago cosas malas, yo busco el amor, ¿no? Y cosas de esas, ¿no? Pero el pecado en sí, la esencia del pecado no está tanto en las cosas que haces, sino en el corazón. El Señor Jesucristo vino y atendió ese asunto con los fariseos, porque los fariseos eran muy dados. ¿Sabes quiénes son los fariseos? Aquellos maestros de la ley cuando estaba Jesucristo aquí en la tierra. Estos maestros eran buenos para tener una apariencia piadosa, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y el Señor Jesucristo vino y les reveló que la apariencia no era todo, porque nosotros podemos aparentar muchas cosas. Podemos decir, no, sí, proveo para mi casa, pero los fariseos decían, no, yo soy marido de una sola mujer. Y el Señor Jesucristo viene y habla con ellos y le dice, oye, sí, bien dijo la ley que no debes de adulterar, ¿verdad? Y el fariseo dice, sí. Y hay una cosa que hacían los fariseos, una cosa interesante. Los fariseos decían, bueno, yo estoy con una sola mujer, pero pues si esta de repente no me agrada y me gusta aquella, pues le voy a dar carta de divorcio, ¿sí? La dejo y me voy con aquella que me gustó. Y así hacían los fariseos. Entonces le daban carta de divorcio, buscaban alguna excusa, decían, no, ya no me haces tortillas de harina, entonces te voy a dejar y voy a buscar a aquella porque en su corazón le gustó. Y es lo que hacían. Entonces ellos arreglaban esa situación del adulterio diciendo, ya me divorcié, ahora me caso con aquella. Entonces el Señor Jesucristo dice, mira, fariseo, tú sabes bien que adulterar es malo, pero yo te digo, ¿sí?, que si tú ves a una mujer y la deseas en tu corazón, ¿qué pasa? En el corazón de esa persona ya estaba el pecado. Y aunque no lo hacía o trataba de arreglar las cosas para hacerlo bien, según esto, o según ante la sociedad, o para justificarse él, trataba de hacer bien las cosas, en su corazón ya estaba el pecado. Entonces todos tenemos ese pecado en nuestro corazón, está arraigado. Y eso es lo que necesitamos entender. Y mientras no seamos regenerados por el Espíritu de Dios, no vamos a entrar al reino de Dios. Necesitamos ser lavados, nacer de agua y del Espíritu. Esta frase simplemente significa ser lavados, ser renovados, ser regenerados por el Espíritu Santo para que nos haga nuevos. Nosotros cuando pecamos distorsionamos esa imagen y semejanza que el Señor Jesucristo, que el Señor nuestro Dios hizo. Cuando creó a Adán y Eva, los creó a su imagen y semejanza. Pero cuando ellos pecaron, igual que nosotros pecamos, esa imagen se distorsionó. Solamente a través de Cristo es que puede ser restaurada esa imagen en nosotros y empezar a hacer lo que a Él agrada.
empezar a hacer no lo que yo pienso que está bien, sino lo que a Él le agrada y lo que Él quiere. Entonces el Espíritu Santo tiene esa preciosa función. Y esa función de la regeneración consta de 3 pasitos. Primero, el Espíritu la inicia. No es algo que nosotros buscamos. No es que yo diga, ya me voy a portar bien y voy a obedecer a Dios. La verdad es que nuestra voluntad no sirve de nada, porque al ratito, a los 2 días, 3 días, ya caímos otra vez. Nuestra voluntad no sirve de nada. El Espíritu Santo inicia esta regeneración, nos llama, nos busca, nos convence. Ahorita vamos a ver cómo nos convence de pecado. Luego, el número 2, el segundo pasito que el Espíritu hace, es que nos embiste de poder. Nos embiste de poder, y son todas estas funciones que estamos estudiando hoy, nos las empieza a hacer en nosotros. Ese proceso se llama el proceso de santificación, y eso el Espíritu Santo también lo hace por nosotros. Inicia buscándote, llamándote, jalándote las orejas, mandando a alguien que te predique la palabra de Dios, y luego, una vez que crees, entonces te embiste de poder, te empieza a proteger, ¿sí? Y ese es el tercer paso, que te protege, vive contigo. Ahora no se despega de ti. Como un padre cuidando de sus hijos, así el Espíritu Santo jamás se aparta de ellos, permanece en nosotros. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en la regeneración. Te moldea, te embiste de poder, cuidándote con esas funciones que vamos a ver hoy, y luego te protege y te cuida viviendo en ti. La primera cosa, entonces, y es la cuarta cosa, la cuarta función que el Espíritu hace, es que nos convence de pecado. Dice ahí Juan 16, versos 8 y 9. Ahí en Juan dice: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, hablando del Consolador, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Y esto es algo que te estaba diciendo ahorita. Mira, el mayor pecado del mundo es rechazar la salvación por medio del sacrificio de Cristo. Ese es el mayor pecado que tiene ahorita el mundo, rechazar la salvación por medio de Cristo. Y te voy a decir cómo la rechazamos. La rechazamos diciendo: es que yo soy bueno, es que yo no le hago mal a nadie. En ese momento, si tú eres bueno, no necesitas el sacrificio de Cristo, ¿o sí? Es como el médico. Te he platicado de este ejemplo. Nadie va al médico si no se siente mal. Si él se siente sano, ¿a qué vas a ir al médico? ¿Sí? Cristo, que viene a salvar a los pecadores, si tú no te sientes pecador, estás rechazando la salvación. Pero no te das cuenta que el pecado mora en ti, como te explicaba hace ratito. El pecado mora en nosotros, mora en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Ahí está el pecado. La gente trata de vivir apegada a una moral, trata de vivir apegada a una religión, y piensa que por ajustarse a una moral o por seguir una religión está bien con Dios. Déjame te digo que eso no te sirve de nada delante de Dios, de nada absolutamente. Si no entendemos el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, básicamente estamos fritos. Si no entendemos lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros en la cruz, si nosotros nos aferramos a decir: no, es que yo no soy malo. A mí me ha tocado que voy y comparto con algunas personas, me dicen: no, yo no soy tan malo. Habla con mi suegra o con mi esposa, ella sí necesita, ella sí mira esto, y les digo: realmente todos necesitamos. Quizá algunos cometen algunos pecados más evidentes o más feos, pero la verdad, todos en nuestro corazón hemos pecado delante de Dios y necesitamos la regeneración de parte del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo venga y nos convenza de pecado. Cuando una persona se convence de pecado, no es por tus palabras, no es por lo que tú le dijiste, es porque el Espíritu Santo lo convenció. Solamente el Espíritu Santo lo puede convencer. El hecho de que tú estés aquí, el hecho de que tú hayas recibido a Cristo Jesús en tu corazón un día, es porque el Espíritu Santo hizo su labor en ti. Así de sencillo. Y por eso necesitamos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios.
Número 5, otra cosa que hace el Espíritu Santo, otra función del Espíritu Santo, es que glorifica a Jesucristo. Siempre va a glorificar a Jesucristo. Si tú eres un hijo de Dios guiado por el Espíritu Santo, Cristo va a ser el centro de tu vida. Dice ahí Juan 16:14. Juan 16:14. Dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sí? El Espíritu Santo siempre, en donde quiera que el Espíritu Santo obre, Cristo va a ser el centro. En el Evangelio, en la Biblia, desde el Génesis se habla de Cristo. ¿Sabías eso? Desde el Génesis se habla de Cristo, hasta el Apocalipsis se habla de Cristo. Siempre está enfocado el Evangelio, estas buenas nuevas de salvación, en lo que Cristo Jesús viene a hacer por nosotros. Entonces el Espíritu Santo que inspiró la Biblia está centrado en Cristo. Y cuando Cristo viene a obrar en nuestras vidas, tu mente, tu corazón, tus metas, tus objetivos, tus anhelos, todos van a estar centrados. Si son guiados por el Espíritu de Dios, van a estar guiados en Jesucristo, en la obra de Jesús. Él va a ser el centro de tu vida. Hay un canto que de repente aprendimos, ¿te acuerdas? Que decía: Jesús es el centro. ¿Te acuerdas de ese canto? Ese canto nos dice que Jesús es el centro. El Espíritu Santo es lo que hace que nosotros hagamos a Jesús el centro de nuestra vida. Si tú tienes de repente otros anhelos, piensas en ti, piensas en tu familia, dice la palabra de Dios, debes de pensar primero en Dios, primero en Cristo. Y el Espíritu Santo es lo que va a hacer eso en tu vida. Cuando tú te das cuenta que Jesús es alguien bien importante para ti, entonces dale gracias a Dios, el Espíritu Santo está contigo. Y dale gracias a Dios, eres un hijo de Dios. Y dale gracias a Dios, tienes su salvación segura, porque nada ni nadie te va a separar de su mano. Eso es hermoso. Cuando entendemos que Jesús es el centro, entonces sabemos que la función, que el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Número 6, nos guía. El Espíritu Santo nos guía. Juan 16:13. Allá atrásito de ese verso que estábamos leyendo, dice Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad nos guía hacia la verdad. Dice Juan 14:26, regrésate un tantito ahí en Juan capítulo 14 verso 26. Dice: mas el Consolador, el que nos ayuda, dice: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. ¿Qué es la verdad? Esa fue una pregunta de Pilato al Señor Jesús, ¿te acuerdas? ¿Qué es la verdad? De repente en el mundo tenemos diferentes verdades, ¿no? Cada quien tiene su verdad, cada religión tiene su verdad. Y por eso la gente que ve desde afuera dice: pues ¿quién es el que tendrá la razón? Y generalmente se van por aquellos que tienen más gente, ¿sí? Una vez me dijeron: ¿cómo pueden todos estos estar equivocados? No, así es que me voy con estos. Y la verdad es que la palabra de Dios dice que donde más hay gente, generalmente hay más perdición, porque ancho y camino y espacioso es el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición, ¿sí? ¿Y cómo es el camino que lleva a la vida? Angosto. ¿Y cuántos lo encuentran? Pocos. Entonces no se dejen llevar porque hay mucha gente y por eso ya todo el mundo dice: no, ¿cómo van a estar equivocados todos estos? No, cuidado. El Espíritu Santo te va a guiar a la verdad, la única verdad, y eso está en Juan 14:6. Dice el Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Jesús. Jesús es la verdad. Puede haber muchas religiones, pero si el centro de esas religiones no es Jesucristo, no tienen la verdad. ¿Cómo podemos saber esto? Nomás escúchalos hablar. ¿De qué hablan generalmente? ¿Cuáles son sus predicaciones? ¿Cuál es el evangelio que predican? ¿Es un evangelio centrado en el yo?
en que Dios es para mí, Dios me va a dar, Dios esto, Dios lo otro. ¿Quién es el centro? ¿Dios? No, yo soy el centro. Cuidado con esos. Otros hablan de cosas bonitas, ay, el amor y esto y las cosas y elefantes rosas y todo lo más bonito que te puedas imaginar, pero si no hablan de Cristo Jesús como el centro, como el evangelio, como el que te perdona los pecados, que te dice tú eres un pecador, necesitas salvación en Cristo, eso tampoco sirve de nada, porque no están guiados por la verdad. La verdad es Cristo y solo el Espíritu Santo nos encamina a Cristo. Y el Espíritu Santo, dice ahí Juan 14:26, nos va a recordar todas las cosas que el Señor Jesucristo dijo. ¿Qué significa eso? Que nos va a guiar de regreso a la palabra de Dios. Nos va a guiar de regreso a la palabra de Dios. El Espíritu Santo te va a guiar a la palabra de Dios para que busques de Él. Esa es una función. Número 7. ¿Cómo vamos con tiempo? Número 7. El Espíritu Santo, otra de las funciones, es que se convierte en ese mentor para nuestras vidas. De repente algunos empiezan a hablar de que necesitas un mentor, un maestro, alguien que esté ayudando contigo. Mira, Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nuestra guía ya no es el mundo, nuestra guía ya no son los hombres, nuestra guía se convierte en el Espíritu Santo, que nos va a guiar a través de su palabra. Por eso un cristiano no puede vivir sin la Biblia. Un cristiano que se dice cristiano y la Biblia la usa nada más como desodorante aquí los domingos, no es guiado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo realmente te va a guiar a leer la palabra de Dios, a vivir por la palabra de Dios, a alimentarte de la palabra de Dios. ¿Cada cuándo? Todos los días. Todos los días, todos los días. Te va a hacer te va a hacer sentir esa necesidad de leer la palabra de Dios, de instruirte, de buscar algo de su palabra, de buscar de Dios constantemente. Te va a hacer esa necesidad. Él nos va a guiar, se va a convertir en ese mentor para nuestras vidas. Es Dios mismo guiándonos hacia Dios. No puede haber equivocación. Es el Espíritu Santo, Dios mismo guiándonos hacia Dios. Entonces agárrate del Espíritu Santo, agárrate de la palabra, porque entonces sabes que te va a llevar a Cristo, y Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y vas a llegar al Padre porque vas con Él. Y también lo que hace en esta guía, y esta es la siguiente función, nos quita lo que nos estorba en el camino. Nos quita lo que nos estorba en el camino. Entonces la función número 8 es que pelea junto con nosotros. Nos ayuda a vencer las obras de la carne. Mira lo que dice Romanos 8:13. Dice: porque si vivís conforme a la carne, conforme a los deseos del cuerpo, los deseos de nuestro corazón, dice, moriréis. Si vives conforme a estos deseos, vas a morir. Pero es que son deseos bonitos, Señor. Sí, pero si vives conforme a esos deseos, vas a morir. ¿Sí me explico? No importa cuán bonitos nosotros los podamos ver, vas a morir. Necesitamos ser cambiados. Dice: mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Viviréis. La TLA lo menciona de esta manera. Dice: si por medio del Espíritu Santo pones fin a estos malos deseos, tendrás vida eterna. Por medio del Espíritu Santo. Nosotros nos podemos cansar de pelear contra nuestra carne y contra nuestros deseos. El hombre de mayor voluntad va a fallar, porque la voluntad del hombre no sirve para nada. Necesitamos el Espíritu de Dios que venga a ayudarnos a vencer nuestra carne, que venga a ayudarnos a vencer los deseos y pasiones de nuestra vida. Necesitamos el Espíritu de Dios, porque si nos dejamos guiar por los deseos de nuestra carne, dice ahí Romanos 8:7-8, allá atrásito, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquel que quiere vivir sin el Espíritu Santo y tratar de agradar a Dios, jamás lo va a lograr. Es la ayuda ideal para que nosotros podamos agradar a Dios.
Número 9. La novena función es que el Espíritu Santo es fuente, es una fuente hermosa. Muchos sueñan o han soñado con encontrar la fuente de la eterna juventud, ¿no? Algo que no existe. Y piensan que si encontraran esa fuente hay mitos, hay historias, hay cosas así. Nosotros ya estamos así como que más relajados y decimos, nah, es una historia, ¿no? Pero la verdad, existe una fuente de vida eterna, y eso es Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Nos da esa fuente. Mira lo que dice 2 de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Es una fuente de 3 cosas básicas que necesitamos en nuestra vida. Es poder, amor y dominio propio. Poder lo voy a ver ahorita más adelante en la siguiente función, la número 10. Amor, en el contexto de lo que habla el amor, y lo menciona así la TLA, la versión TLA, en el contexto es ese amor por los demás, un amor que Dios deposita en nosotros, un amor tan grande, tan abundante, que cuando verdaderamente lo conoces y lo recibes, entonces puedes darlo a los demás, puedes aprender a amar verdaderamente. Nosotros como humanos no sabemos amar, porque amamos a los que nos aman. Amo al que me sonríe, amo al que me ayuda, amo al que es mi pariente, pues ya es mi pariente, lo tengo que amar. Empezamos a amar a los que nos conviene amar, pero el Señor Jesucristo vino con algo completamente fuera de serie. Él dice: ama a tus enemigos. Y te quedas, ¿cómo? ¿Cómo puedo amar a mis enemigos? ¿Cómo puedo amar a alguien que me hizo una mala cara? ¿Cómo puedo amar a alguien que le hizo algo malo a mis hijos? ¿Cómo? No, es imposible. Y el Señor Jesucristo dice: hay un amor tan grande que cuando tú lo conoces, que es Dios, porque Dios es amor, cuando Él viene a tu vida, entonces empiezas a derramar ese amor y empiezas a poder amar a los hermanos, poder amar a tus enemigos, poder perdonar a tus enemigos. Todas esas cosas empiezas a experimentarlas cuando conoces ese amor. Esa fuente de amor es el Espíritu Santo. Esa fuente es el Espíritu Santo que vive en ti. El Señor Jesucristo nos enseñó a amar así. El Señor nuestro Dios nos enseñó a amar así, a amar a nuestros enemigos, porque la palabra de Dios dice que nosotros antes éramos enemigos de Dios, estábamos enemistados con Dios, ¿te acuerdas? El simple hecho de tener nuestro pecado en nuestro corazón nos separaba de Dios, y no solamente nos separaba, sino que nos hacía sus enemigos, porque éramos amigos del mundo, entonces enemigos de Dios. Y cuando somos enemigos de Dios, Él, siendo nosotros enemigos, dice ahí Romanos también, siendo nosotros pecadores, ¿qué hizo por nosotros? Nos demostró un amor enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, a dar la vida por un enemigo. Wow, qué tremendo. ¿Te imaginas si Dios hubiera esperado y hubiera dicho: voy a mandar al Señor Jesucristo a salvarlos cuando se porten bien, cuando me amen, cuando me busquen de corazón? ¿Cuándo iba a hacer eso? Todavía lo estaríamos esperando, ¿no es cierto? Porque no tenemos en nosotros ese amor para Dios. Él mismo deposita ese amor para Él. Dice Juan que nosotros aprendemos a amar a Dios porque Él nos amó primero, ¿sí? Entonces, ese amor hermoso, esa fuente de amor es el Espíritu Santo. Él viene a depositar en nosotros ese amor ágape. De hecho, así viene en 2 de Corintios que estamos leyendo. Viene el amor es ágape, el amor de Dios. Y es un amor incondicional, un amor que podemos dar así, sin esperar nada a cambio. Y luego también es una fuente de dominio propio. Él nos pide que tengamos ese dominio propio. De hecho, es una de las características del fruto del Espíritu. Lo has leído por ahí en Gálatas 5, 22 y 23, ¿te acuerdas? Que dice que al final, dice, es dominio propio o templanza.
Ese dominio propio es algo que el Espíritu Santo pone en nosotros. Él quiere que tú tengas control de tu vida, pero quiere dominarte completamente. Eso es algo que parece así medio paradójico, medio como que está, bueno, ¿quiere controlarme él o quiere que yo controle? La verdad es que el Espíritu Santo quiere controlar tu vida, pero sin que tú pierdas de vista quién eres y qué estás haciendo. ¿Sí? Eso es parte del dominio propio. Él quiere controlar completamente tu vida, tu corazón, tus pensamientos. Él quiere que seas lleno del Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver la semana que entra. ¿Qué significa esto de ser llenos del Espíritu Santo? Algunos ven la llenura como algo extraordinario, algo que te va a hacer cosas raras. No, bíblicamente hablando, la llenura del Espíritu Santo es que Él tenga poder, control sobre tu vida, sobre tus pensamientos, sobre tus metas, sobre tus actos. Entonces tú tienes, el Espíritu tiene ese control de tu vida, pero tú sabes lo que estás haciendo y tienes ese control. Entonces es un control así como que a lo mejor se podría decir conjunto, pero está bien raro. Él es el que está controlando. ¿Sí me explico? No se los voy a explicar. Él controla tu vida, pero a la vez tú estás consciente de lo que estás haciendo. Jamás vas a perder el control. Por eso se llama dominio propio. ¿Sí? Por eso se llama dominio propio. Tú tienes el control de lo que está haciendo el Espíritu Santo en tu vida. ¿Entiendes eso? ¿Sí? De todos modos lo vamos a entender la próxima semana, cuando hablemos de la llenura del Espíritu. Número 10, nos da poder. Esto que te dejé de pendiente, de poder. ¿De qué poder está hablando cuando él dice que el Espíritu Santo te da poder? De repente nosotros pensamos y podemos querer irnos con el pensamiento de Simón el mago, ¿te acuerdas? Que dices, wow, es un poder tremendo, yo quiero ese poder, yo quiero hacer que se caiga la gente o levantar muertos o cosas de esas. No, ese poder está bien claro ahí en Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El poder que nos da es para dar testimonio. Mira lo que dice también Hechos 4:31. Dale vueltecita. Hechos 4:31 dice que cuando hubieron orado, ellos empezaron a orar. Dice: el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El poder que viene de parte del Espíritu Santo es para hablar la palabra de Dios, es para dar testimonio, es para que nosotros podamos compartir el evangelio con los demás. El mundo es un terreno enemigo. El mundo está controlado por Satanás. Dice la palabra de Dios que el príncipe de este mundo es ¿quién? El chanclas. Entonces él tiene controlado los valores y todo lo que hay en el mundo. Y nosotros cuando venimos a predicar de la palabra de Dios, vamos a recibir oposición. Necesitamos ese poder, un poder para dar testimonio. El poder del Espíritu Santo, el poder de su palabra. No somos nosotros, es el Espíritu de Dios que nos da ese poder para alcanzar a otros en la salvación. Número 11, nos ayuda a orar. Ahora sí llegamos a estos versos de Romanos 8:26, donde nos dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, esta debilidad de la que estamos hablando, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Mira, nuestra debilidad humana, en nuestros pensamientos débiles, donde no entendemos los pensamientos de Dios, no alcanzamos a ver la voluntad de Dios, no sabemos cómo orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Es virtualmente imposible para un humano conocer la voluntad de Dios. Tiene que venir el Espíritu Santo a revelarnos la voluntad de Dios. Entonces el Espíritu Santo dice que Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu es dejar que el Espíritu Santo hable por ti, que el Espíritu Santo ponga en tu corazón las necesidades por las cuales tienes que orar. Vamos a hablar mucho más de esto, de orar en el Espíritu, en el discipulado que estamos llevando los miércoles. De paso te lanzo la invitación para que te vengas los miércoles a estudiar junto con nosotros. Cuando veamos aprendiendo a orar, vamos a ver lo que significa orar en el Espíritu. No significa orar en lenguas, no significa orar en trance o cosas de esas. No, nada de eso. Lo vamos a aprender aquí exactamente lo que es, bíblicamente hablando, orar en el Espíritu. Número 12. Otra función del Espíritu, ya vamos a terminar. Número 12,
intercede por nosotros. Ahí en el verso 27 de Romanos 8 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Estos dos versículos están hablando de la oración. Están hablando que cuando oramos no sabemos cómo pedir y qué pedir. Dice que el Espíritu Santo viene y nos pone peticiones en nuestro corazón. Una de las cosas bien interesantes es que intercede por los santos, intercede por nosotros. Es algo maravilloso como esta operación conjunta. Cristo Jesús intercede por nosotros delante del Padre, ¿sí? Pero el Espíritu Santo viene e intercede por los santos en las oraciones de los santos, ¿sí? Cuando tú estás orando y oras en el Espíritu, el Espíritu Santo empieza a poner en tu mente y en tu corazón: ora por tu hermano tal, ora por aquel que está en necesidad. Él viene a poner estas necesidades en tu corazón y entonces empiezas a orar de acuerdo a lo que Él quiere y Él empieza a obrar de acuerdo a su voluntad. Es maravilloso orar en el Espíritu. No te pierdas esto que vamos a aprender cuando estemos estudiando esto de orar en el Espíritu. Pero es hermoso, esta función es hermosa del Espíritu Santo, que pone en nuestro corazón por qué orar, de acuerdo, y por quién orar, de acuerdo a la voluntad de Dios. Número 13, nos habilita para llamar a Jesús Señor. Ahí en 1 Corintios 12:3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamarle Señor al Señor Jesús si no es que el Espíritu Santo lo está guiando. ¿Tú confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor? ¿Lo dices? ¿Y no te da vergüenza decirlo delante de la gente? ¿Y no te da vergüenza orar cuando estás ahí en los tacos que vas a comer y te dicen: vamos a orar? Y dicen: bueno, cada quien ora, para que no nos vean. ¿O eres capaz de confesar el nombre del Señor diciendo: soy cristiano y voy a orar aquí? Y oras ahí en la mesa en voz alta, ¿no? En vez de orar para adentro. Qué bello es confesar el nombre de nuestro Señor y no avergonzarnos del nombre de nuestro Señor. Y cuando lo hacemos, no eres tú, es el Espíritu Santo que vive en ti. Y si lo haces, dale gracias a Dios. Tienes al Espíritu Santo que esté realizando esa función en tu vida. Número 14, brinda primicias de nuestra glorificación. ¿Sabes qué son las primicias? Son los primeros frutos, ¿sí? Y cuando hablan de primicias, dice: uy, ya hablar de dinero. No, qué dinero ni qué nada. Primicias es los primeros frutos. Cuando vienen los primeros frutos en el campo, es que vas a recibir una cosecha. Ya estás seguro de que va a recibir. Entonces el Espíritu Santo viene a hacer las primicias. Dice Romanos 8:23. Romanos 8:23 dice: y no solo ella, hablando de la creación, dice: sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo son esos primeros frutos en nuestra vida, diciéndonos: tú vas a ser glorificado, tú vas a estar para siempre con Dios, va a darte un cuerpo nuevo y vas a vivir una eternidad con Él. ¿Y cuáles son esas primicias? El Espíritu Santo. ¿Cómo lo compruebas? Por el fruto del Espíritu. ¿Puede reflejarse el fruto del Espíritu en tu vida? Ese fruto de Gálatas 5:22 y 23. ¿Tienes amor? ¿Tienes fe? ¿Tienes gozo? ¿Tienes paz? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Tienes todas esas cosas? ¿Las ves tú en tu vida? ¿Las ve la gente a tu alrededor? Son las primicias del Espíritu. Dale gracias a Dios porque el Espíritu vive en ti. Y dale gracias a Dios porque eres un hijo de Dios y no tienes que tener miedo de tu salvación. Estás seguro en Él porque tienes las primicias del Espíritu de Dios. Número 15, ya nomás dos, ya nos vamos. 15, da capacidades espirituales. El Espíritu Santo nos da capacidades espirituales. Nosotros como humanos no tenemos la capacidad ni el entendimiento para
trabajar en las cosas de Dios, porque las cosas de Dios son espirituales, es algo que está por encima de nuestro nivel. Nuestra mente, nuestro corazón, todo está aterrizado a la tierra y las cosas de la tierra. Él viene a querer elevarnos a ese nivel espiritual donde podemos servirle y trabajar para Él. Y la obra espiritual es algo maravilloso y nos llama a nosotros no solamente para salvarnos, sino para trabajar para Él, para ser siervos de Él. Entonces viene y nos tiene que dar esas capacidades, así como nosotros tenemos ciertas capacidades o cierta vocación ya establecida. Decir, no, pues es que yo sé arreglar máquinas, no, yo sé poner ladrillos, yo sé aquellos que son médicos recetar, yo sé arreglar computadoras, en mi caso, lo que sea. Tenemos una vocación que nos ha ayudado a través de la vida y eso es lo que hacemos y nos ha sacado adelante. También en lo espiritual tenemos una vocación y esa vocación nos la da el Espíritu, es una capacidad espiritual y consta de 3 diferentes partes. 1 Corintios 12, 4 al 7. No nos vamos a meter en detalles, pero te voy a decir ahí lo que dice en 1 Corintios 12 del 4 al 7. Estas capacidades son 3 diferentes. Una, dice, son los dones, dice el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Estos dones los vamos a estudiar más adelante en Romanos 12, cuando lleguemos ahí a Romanos 12. Ahorita vamos en el 8, todavía falta un ratito, pero en el 12 o en el discipulado también ahí los vamos a estudiar. En los miércoles a las 8, otra vez el anuncio, ese discipulado ahí vamos a estudiar los dones y vamos a ver que muchas de las cosas que nosotros que pensamos que son dones, no son dones. ¿Por qué? Porque habla también de, dice el versículo 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y luego en el versículo 6 nos mete otra cosa, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que sabe todas las cosas en todos, es el mismo, y a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Son 3 cositas donde el Espíritu Santo obra. Te puede dar dones, te puede dar un ministerio o te puede dar una operación, ¿sí? Algunos piensan que las lenguas es un don. Las lenguas no son un don, son una operación, y eso lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, las operaciones, de repente el Espíritu te las puede dar o no te las puede dar. Los dones sí te va a dar uno mínimo. Entonces ahí vamos a comprender todas estas cosas. Pero esas capacidades son para servirle a Él, para servir en su obra, para poder hacer. De repente vienes delante de Dios, le dices, Señor, te quiero servir. El Señor te dice, yo te di una capacidad, descúbrela, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver en el discipulado. Vamos a saber descubrir esta capacidad que Dios nos dio. Vamos a descubrirla y vamos a explotarla y vamos a desarrollarla y vamos a hacer lo que Dios nos pide. Voy a terminar. Dice en el 16, en la función 16, ¿cómo se dice? 16avo. ¿Desde qué? 16ª. Ándale, sí. Es que me quedé así como, ¿cómo se dice? Bueno, la última. El Espíritu Santo, la última función que te quiero compartir hoy es que nos purifica. 1 Corintios 6:11. Con esto termino. Dice, y esto erais algunos, hablando de todas las cosas de la carne. Si tú ves el contexto ahí de 1 Corintios 6, hablando de todas las cosas que desagradan a Dios, dice en el verso 11, y esto erais algunos, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu Santo viene a lavarnos. Ya hablamos de la regeneración, del nuevo nacimiento. Él viene a lavarte. Número 2, viene a santificarte. El creyente empieza a tener una conducta evidente de su regeneración. Eso es la santificación. La conducta evidente de tu regeneración. Eso es la santificación. La gente empieza a ver, tú mismo empiezas a ver que el Señor ya te cambió, que eres diferente, que ya no eres el mismo de antes. El Espíritu Santo hizo eso en tu vida. Y la justificación es que el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo te da a entender y te da
y da a conocer a todos de que tú has sido justificado, pero sobre todo delante de Dios, Él da a conocer que tú has sido justificado, que la justicia de Cristo ha sido puesta en ti y tu injusticia ha sido clavada en esa cruz del Señor Jesucristo. Murió hace 2000 años por ti y por mí. ¿No es maravilloso lo que el Espíritu Santo hace por nosotros? Te di nada más 16 cosas. Le podía haber seguido, pero no nos alcanza el tiempo. La próxima semana, si Dios nos permite, vamos a ver cuál es nuestra posición como creyentes ante el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos pide? Él hace estas funciones en nosotros, pero ¿qué nos pide Él? Nos pide 3 cosas y las vamos a aprender la siguiente semana si Dios nos presta vida. Entonces no te pierdas el siguiente capítulo. No es cierto. Entonces algo interesante de hoy es que ponte a pensar, todo esto que hablamos, ¿lo está haciendo el Espíritu Santo en tu vida? ¿Lo estás viendo? Porque es algo evidente, es algo que se siente. Si lo sientes, dale gloria a Dios. El Espíritu Santo vive en ti y eres un hijo de Dios. Pero si tienes la menor duda, necesitas entonces decirle: Señor Jesucristo, deposita en mí tu Espíritu. Perdóname, límpiame, renuévame, regenérame. Porque si no, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque